Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola Silvia, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por estar en Hablando de Canadá y contarnos tu experiencia. Gracias a ti por invitarme. Para empezar, Alejandro, me gustaría que comentaras como una presentación de ti mismo, quién eres y de dónde vienes. Me llamo Alejandro, estudié en Ingeniería Aeronáutica en la Politécnica de Madrid y fui Ujú. un intercambio hace 8 años para quedarme un año y al final encontré pareja, trabajo y ya llevo 8 años. La vida da muchas vueltas. ¿Y por qué Canadá? ¿Qué te atrajo? ¿Y por qué Canadá, Alejandro? Pues fue un poco, la verdad, no, siendo sincero, fue por casualidad. Yo había estudiado en Manchester un Erasmus y me gustó mucho la experiencia, había sido bastante fácil en términos de inmigración y todo. Quería tener una segunda experiencia internacional y como ya había hecho el Erasmus en Europa no había muchas opciones, así que tenía la opción entre Canadá o Estados Unidos, varias universidades. Y lo que me atrajo de Canadá fue esa similitud con Europa, que es que tuviera sanidad pública y el hecho de que Canadá es un país que todavía acepta relativamente fácil inmigrantes. Estados Unidos es bastante más complicado, se necesitan abogados, es un poco diferente, pero aquí en Canadá se tenía todavía esas opciones abiertas y sobre todo en Montreal, eran aeronáutica. Tenemos este gigante que es Bombardier. Durante los últimos años ha sido el número uno de exportaciones de Quebec aquí, ha sido Bombardier, así que me sentí un poco atraído sobre todo por Montreal, ¿sabes? Y creo que es interesante, Alejandro, como saber cómo otras personas han logrado quedarse en Canadá. Encima tú que viniste, que no tenía nada que ver. O sea, la primera vez cuando viniste a un programa de estudios y un intercambio, ¿cómo conseguiste hasta el día de hoy que ya eres canadiense? Pues la verdad es que ha sido muy largo y no siempre como lo había planificado. Al principio fue relativamente fácil, aunque bueno, habiendo hecho un Erasmus, venir a Canadá fue un poco más complicado de lo que me esperaba. Escribí por un intercambio, la Politécnica de Montreal se encargó de ayudarme con el proceso de la visa de estudios. Después, cuando me empezó a gustar aquí, conocí a mi pareja, me quise quedar y ahí tiene otra tipo de visa de trabajo que creo que es la mayoría de los españoles que llegan utilizan esa visa, que es el Working Holidays, que en realidad no es una visa para inmigrar, es una visa en realidad para pasar un año con permiso de trabajo abierto, disfrutar de Canadá, conocerlo y luego volverte en realidad. Pero habiendo leído un poco cómo funcionaba la ley, me enteré que si yo conseguía trabajar durante un año entero, luego podía conseguir la residencia permanente y ya quedarme Es aquí. una vía de entrada, efectivamente. Es una forma de entrar, pero un poco por la puerta de detrás, porque no, no quiere, Canadá realmente no prefiere que tú llegues aquí a estudiar un máster o lo que sea, y luego ya tienes una visa postdiploma que te permite quedarte. Pero Muchísimo entonces, más dinero el que desembolsas y aparte estudias aquí un programa, que entonces es como la doble que les gusta a ellos. yo me sentí que no era la forma que ellos les gustaría que la gente llegara, pues que lo utiliza la mayoría de la gente. Entonces trabajé más o menos 8 meses, luego hubo navidades, había menos contratos, así que conseguí otra empresa que me contratara. Y mi plan era, después de ese Working Holidays, hay un segundo tipo, el mismo tipo de visa, el Young Professionals, que ya es un visado y debes tener una oferta de trabajo, o sea, ya tienes algo más o menos fijo y te permite quedarte hasta un año más. Claro, originalmente aplicar a ese iba a ser relativamente fácil, pero justo tuve la suerte que el día antes que abriera el plazo cambiaron la ley. Tenías que dejar 6 meses entre los dos. Es una ley que no existía antes, la gente conocía que me había Sí. aconsejado. Yo apliqué, no me di cuenta, y fue una amiga que me dijo, oye, ¿estás de cuenta? Ha cambiado la ley el día de antes, si te fijas la fecha. Así que me rechazaron el nuevo visado, decían que tenía que estar 6 meses. Ahí ya entré un poco en pánico, pero bueno, al final con mi empresa, miré, lo hablé con recursos humanos, no les gustaba la idea porque habían tenido problemas en el pasado, porque hay una posibilidad de hacer un sponsor, que es que la empresa básicamente dice a Canadá que no han conseguido encontrar a alguien o no consiguen suficiente gente para ese tipo de trabajo, pero eso siempre es un poco complicado por la empresa, tiene que demostrarlo, que el Claro. salario sea al nivel general de Canadá, en fin, muchas condiciones y ya habían tenido problemas en el pasado.
Así que como yo no tenía nada que perder en ese momento, pues a nada, miré en internet y conseguí enterarme más o menos de que se podía aplicar a una demanda de extensión, pero entonces quedaba un estatuto implícito, que es como ni legal ni legal entre los dos. Claro. Es como un limbo o algo así, diría. Fui a hablar con una abogada, después de haberme leído toda la ley varias veces, y básicamente la abogada no me dijo nada, me dijo, en realidad te lo has aprendido muy bien, así que si te puedes servir de ayuda, te puedes escribir una carta o lo que sea, pues te lo envíes, se lo enseñes a la empresa, a tu jefe, tal. Sí, que no haya ningún problema y ellos sepan que no hay problema. Y luego hay asociaciones en Montreal como Aero Montreal, que está especializada en buscar a gente de fuera para trabajar en aeronáutica, Ah, o Montreal Internacional, que es en general para ayudar a las empresas a conseguir a gente de fuera. Y bueno, tenía algún contacto que conocía a gente de allí, entonces les escribí un email, me respondieron y fui con eso al trabajo y dije, mira, fíjate, debe de ser fácil, mira, me ha escrito un abogado, tal, y cuando vieron que estaba muy enterado de todo, pues al final me dijeron que vale, que me hacían el sponsor. Pero entre tanto se me acabó la visa que tenía, la Working Holidays, pero bueno, como había hecho la demanda de extensión, quedé en ese estatuto implícito que, bueno, yo suelo decir que en mi caso, como quería que se retrasara lo máximo posible la decisión de esa primera renovación, digamos, que había pedido, lo envié todo por correo a la forma más lenta posible, todo escrito en francés, aunque lo enviara a una zona inglesa de Canadá, a Alberta, al puesto más lejos que había, para ganar un poquito de tiempo hasta que me claro. aceptaran la lista de sponsor. Y al final, pues bueno, me la aceptaron y así es como ya conseguí el primer sponsor, que era durante 2 o 3 años que tenía esa visa. Y luego eso, la residencia permanente, después de un año entero trabajando, ya puedes aplicar. Quebec, que es un poco diferente al resto de provincias. Hay Ujú. gente que dice que en Quebec es un poquito más complicado. Yo diría que si sabes francés es más fácil. Claro, creo que ese es un poco como el punto fuerte. Y yo no puedo decir que supiera francés, yo lo aprendí bueno, con mi pareja, que es francófona, y así que tuve que hacer examen de francés y todo, pero cuando vi la diferencia, para que te apruebe Quebec, hay un sistema de puntos que puede tardar entre 5 y 11 meses, Ujú. mientras que sabe francés, eran 3 semanas, tenías ya el papel, que es el certificado de selección de Quebec. Y yo hice el examen y la verdad es que me esperaba algo bastante más complicado, pero al final te daba muchas opciones. Creo que te daban los TEF, que son los más conocidos de francés, que son exámenes bastante duros. Y en el mío era el del TEF adaptado Quebec, el TEFAC. Era bastante fácil porque era una parte que con unos escuchabas con cascos, te decían cosas, tú respondías al ordenador lo que habías entendido, y luego una parte que era una entrevista que en realidad ni siquiera tienes que hacer realmente hablar con la persona, te daban un caso y que tenías que era básicamente que estabas en una conversación al teléfono y estabas intentando convencer a la otra persona de lo que fuera, así que ni siquiera tenía conversación, era simplemente tú hablar, exponerte y ya está, ¿sabes? Entonces, vale la pena intentarlo, el examen de francés, el TEFAC, no es tan complicado. Eso simplemente será mi consejo. Amigos que no sabían francés y les han presentado y lo han probado, nunca se sabe. Y luego ya y una vez con la residencia permanente ya es básicamente como si fueras casi ciudadano, lo único es que se caduca a los 5 años y no puedes votar. Es básicamente la única diferencia que hay. Y una vez que ya tienes la residencia permanente, la ley actualmente necesitas 3 años de haber sido residente permanente para poder aplicar a la ciudadanía, pero los años que has estado como con visa de trabajo, que es como temporal, Sí, cuentan como la mitad. O si tenías ya 2 años como trabajador temporal y 2 años como residente permanente, ya llegabas ya al... podéis aplicar. Así que básicamente a grandes rasgos, esta es mi experiencia de cómo conseguí quedarme al final, cómo conseguí ser canadiense. Muchísimas gracias, Alejandro. Súper interesante y súper bien explicado. Esta entrevista es un poco distinta porque vamos a hablar como de otro proceso distinto, el que tú has realizado. En tu caso, tú eras ingeniero aeronáutico en España. ¿Cómo funciona todo ese proceso de registrarte como en la orden de ingenieros? Lo primero es decir que las profesiones reguladas, los llaman los profesionales, dependen de cada provincia. Es algo que simplemente es para que tú puedas decir que eres ingeniero. A mí me sorprendió, la verdad, fue que la forma de aplicar era simplemente que en el internet te pone todo lo que tienes que enviar, tus notas, tu título, todo, y lo Ujú. envías a un comité de selección que van a mirar
todo lo que tú has enviado y te van a responder. En algunos casos, como yo sé que hay gente que viene de Francia, que es automático, en otros casos tienes que hacer tal cosa. Y en general tiene básicamente, para que te apruebe, tiene dos partes. Tienes lo primero, que tienes que tener un nivel de francés, entonces tienes que hacer un examen de francés, y luego, según lo que hayan visto, te tienes que hacer exámenes que llaman de especialidad. Esos exámenes son como exámenes como tú tienes en la universidad, igual. Hay varias asignaturas en una lista y cada examen me dijeron, tienes que hacer 3 exámenes de especialidad, lo que tú quieras. Que hay una lista, por ejemplo, de 10 dentro de mi ingeniería y tuve que elegir 3 de ellos y Vale. presentarme. ¿Y en algún caso les envían más? Como en vez de 3, a lo mejor dicen Sí, 5, tú tienes que exacto. hacer. Tengo amigos que son colombianos que necesitan hacer uno, tengo amigos iraníes que tengo que hacer los 10. No importa eso, no importa dónde vengas, tienen gente de todo el mundo que quiere venir aquí, así que en realidad no importa dónde vengas, salvo que tengas algún acuerdo especial entre universidades y cosas así, básicamente van a ver lo que has estudiado y con eso te van a decir lo que necesitas hacer. Compartir un poco mi experiencia, la verdad es que fue un poco difícil al principio porque básicamente te dan, esto es lo que va a entrar en el examen, este libro así de gordos cada uno es lo que tienes, lo que puedes utilizar para estudiar. Y ese es el examen del año pasado como referencia. Y eso es todo lo que te dan. No, era un poco abierto, digamos, lo que podía entrar en el examen. Me daban un plazo de 3 años para hacerlo, pero si te presentas a la última convocatoria del último año, te dan 6 meses más cada vez. Me ayudó mucho buscar por todas partes en internet ese examen de años anteriores. Al final, lo que encontré fue en Ingenieros Latinos de Canadá, es un grupo de Facebook. Creo que fue realmente lo que más me ayudó. Había gente que compartía exámenes de años anteriores, lo que había estudiado, apuntes y de todo. Y yo creo que fue lo que consiguió que, vale, me presentó al primero y así uno detrás de otro cada 6 meses hice los 3 que tenía que hacer. Y básicamente es el consejo de no intentes estudiarlo todo y presentarte al examen. ¿Puertas te ha abierto, Alejandro, en comparación con eso? Antes tú trabajabas también, digamos, en el mismo sector y ahora al estar registrado, ¿qué diferencias hay un poco a la hora del trabajo? Pues la verdad es que en mi caso no hay gran diferencia porque con la orden realmente lo que busca es proteger al consumidor, al público. En ingeniería aeronáutica en realidad es mucha gente trabajando en un proyecto solo, pero al final con que haya una persona arriba del todo que ¿Te puedes- firme, unos pues expertos, toda la gente que haya por debajo en este caso da igual. Si yo, por ejemplo, en aeronáutica me lleva ahí una línea aérea o lo que fuera, que yo hiciera reparaciones, que tuviera que ser yo el que firma una reparación o lo que sea, ahí sí que me hacía falta ser de la orden. Entonces yo, depende, si trabajas, haces estructuras en casas o en algo así, pues ahí sí que necesitas ser tú el que firmas, pero si en una empresa grande en realidad no se lo suelen pedir, pero yo creo que es más que para el trabajo el potencial de que un día lo puedas necesitar, es sobre todo las facilidades que te da el ser considerado en Quebec un profesional, que básicamente tienes descuentos en todas partes, en el banco tienes cosas de gratis, claramente la gente tiene que pagar, cuando coges un seguro te cuesta la mitad que otra persona y hay muchas ventajas de ese tipo que ni siquiera sabía que existían. Yo lo hice por el hecho de, bueno, soy ingeniero, pues que me reconozca como ingeniero. ¿Me reconozcas? Y al final para el trabajo no ha sido tanto, ha sido más para la vida personal y las cosas que me ha sido útil el poder decir que soy ingeniero. Súper interesante. Y solo para acabar ya la parte de lo que necesitaba, el examen de francés creo que sirvió para todas las órdenes en Quebec, que es la Office québécoise de la langue française, que es como la oficina central que controla el francés, la presencia del francés en Quebec, que me sorprendió porque era bastante razonable. No digo que fuera fácil, Vale, simplemente el examen, como hechos tantos que hemos hecho examen de inglés, de francés, que es claro, que de todos la los verdad es que tipos. no, este realmente era bastante abierto, tenía su parte escrita, su parte de leer, su parte oral y básicamente 4 partes. La puedes aprobar todas por separado, o sea, puedes irte, presentarte, apruebas 3, te queda una, te presentas, tienes que esperar 6 meses hasta presentarte a la siguiente. Y lo que me sorprendió que en realidad era bastante dirigido a lo que es trabajar. Por ejemplo, te hacen escribir algo hoy no puedes ir al trabajo por tal razón, y quieres escríbele un email a tu jefe. Era medio práctico, claro. Yo tanto a pillar, ¿sabes hacer el examen? ¿Te lo has practicado? No, realmente sabes hablar francés, te puedes defender
no digo que sea fácil, a gente que le puede costar. Yo tuve suerte y me salió muy bien en la parte escrita. Los requisitos son bastante razonables. Y entonces el nivel no se esperan tanto como a veces nos pensamos. Súper interesante. Y un poco mi siguiente pregunta es para saber, o sea, imagino que a lo mejor en tu caso, como viniste a un intercambio, no habías trabajado en España como ingeniero, pero tienes tus compañeros de la universidad. Un poco el mercado laboral, las posibilidades, las condiciones laborales, ¿cuál es un poco la diferencia entre Canadá y España? Efectivamente, es difícil poder comparar, como dices, no he tenido un verdadero trabajo como ingeniero hasta que llegué aquí. Pero bueno, comparando un poco con mis amigos, puedo decir, en general, diría, se tienen menos vacaciones, pero la conciliación, la vida personal y el trabajo es más fácil aquí. Mis amigos en España sí tienen más vacaciones, tienen más puentes y de todo, pero tienen a veces horarios un poco más difíciles y les cuesta más conciliar un poco su vida personal con la laboral. Aquí la verdad es que esto está muy bien visto, que Ujú. las horas extras no hace falta quedarse, tú haces, si te haces lo que sí tienes que hacer, te puedes ir a la hora y los horarios son razonables. Tienes días que puedes estar baja porque tienes que llevar a tu hijo al hospital, al médico, ¿no? Lo que sea, no, son bastante flexibles. Y aunque no tengas tantas vacaciones, que poco a poco lo vas consiguiendo con el tiempo, si quieres cogerte días libres, está relativamente bien visto. No, yo creo que en España siempre es un poco más difícil justificarte de, yo tengo que Sí, ir una semana que no tenga vacaciones, tal. Aquí relativamente está bien visto y lo entienden y yo creo que es básicamente la diferencia que yo hablando con mis amigos es lo que hemos visto de diferencia. Y ujú, luego, bueno, en términos de, si ya hablamos un poco de salario y tal, si comparamos euros con dólares, la diferencia yo diría que es, al menos en mi caso, comparado con mis amigos, un poquito más alto, igual, tampoco hay gran diferencia. Lo único ujú. que a nivel de poder adquisitivo y lo que cuesta en general otras cosas, En la vida. que tuvo un mejor nivel de vida que ellos, sobre todo cuando ya entramos a los detalles de cuánto cuesta el alquiler, las casas y todo eso. Por lo menos en Montreal, que es una ciudad tan grande, diría que se puede vivir mejor aquí como ingeniero de lo que se De puede lo hacer. que sería allí. Pero no puedo realmente comparar. Y ofertas de trabajo, se nota que aquí se mueve, o sea, porque decías que Montreal al final, Hmm. pues gracias a Bombardier hay mucho trabajo y súper bien. En España, por ejemplo, que hay también, o sea, en Francia también está cerca, pero no sé si en realidad hay. Bueno, como aeronáutico es un poco específico porque concretamente en España hay bastante oferta comparado a otros tipos igual de ingenieros, pero Ujú. yo puedo decir que encontré trabajo bastante más rápido que la mayoría de mis amigos y el hecho de que aquí es un poco diferente la forma de buscar trabajo. Personalmente, yo creo que lo más difícil aquí es encontrar tu primer trabajo. No has estudiado aquí, como digo, yo siento la sensación de que entré un poco por la puerta de atrás, que no, no hice las cosas en el orden que a Canadá le hubiera gustado, vamos a decir. Yo conseguí mi primer trabajo por casualidad, sinceramente. Yo apliqué en todos los sitios y nunca me respondían, porque claro, viene un estudiante que ha estudiado en Politécnica de Madrid, no la conocemos, ¿para qué? ¿Sabes? Si no tiene una experiencia significativa, que cambie algo. Y fue un día en la Universidad Politécnica de aquí de Montreal. Ujú. Llegué por la mañana, recibí un email en plan de, hay una conferencia de tal compañía. No sabía ni qué era, la miré en internet, tiene un avión, debe ser aeronáutica. Me bajé a hacer la conferencia, además me fui sin gafas, así que ni siquiera pude ver la mitad de la conferencia porque no veía bien. Lo único que fue imprimir el currículum y me bajé. Por si acaso. Puse al final su email, el hombre que da la conferencia, y dije, no lo puedo ver sin gafas. Así que fui a hablar con él al final de la conferencia porque no había conseguido leer su email y a ver si consigo que me dé su tarjeta personal para que le envíe el email con mi currículum y tal. Y fue casualidad, era marroquí, había estudiado en Francia, decía que siempre que iba de Francia a Marruecos se quedaba un par de semanas en España, que le encantaba, tal. Como que había una conexión. Tal. Y bueno, pues así, un poco más tarde ya le envié mi currículum, me olvidé de ello y un mes antes de que se me acabara ya el periodo de estudio le escribí un email, oye, no me has respondido, tal, vente mañana a hacer una entrevista. Bueno, así que eso es un poco aquí está muy bien visto lo que llaman el networking, que yo no soy bueno ni me considero alguien, soy bastante tímido, hay gente que va a sitios de networking y se juntan Sí, sí, ingenieros, sí, a quedadas. yo soy muy tímido y no soy capaz, yo no sé qué decir si llego a ese evento,
Pero voy a decir que no obstante me ha funcionado bien el networking, aunque solo sea por encontrar algún punto en común, que digamos un poco de amistad que haces ahí y tal. Y al final he cambiado de trabajo 3 veces y las 3 ha sido gracias al networking. Mi jefe me llevaba bien, se cambia de trabajo y me llama, oye, vente, estoy en otra empresa, tal. Entonces eso es como, yo diría que se mueven aquí las cosas. Puedes forzarlo, yo no lo forcé, pero bueno, relativamente tuve suerte con esto, ¿sabes? Súper buen consejo, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Alejandro. La verdad ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, por compartir mi experiencia y espero que la gente pueda utilizarla. Muchas Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. gracias, hasta luego. Nos vemos.